Bueno, nuevamente buenas tardes. Gracias por asistir a nuestros invitados. Vamos a continuar eh, luego de superar algunas complicaciones de salud. Vamos a continuar con nuestro conversatorio acerca de los judíos de África. Específicamente vamos a tratar hoy los judíos de África Central. Vamos a hacer un breve repaso referente a lo que fueron esos antecedentes históricos, del por qué la movilidad, ¿no? de los judíos hacia el África y por qué sus migraciones, ¿no? Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, eh, vamos a ver lo que es el intermedio de esa ruta migratoria y por supuesto vamos a ver la existencia o esas relaciones de algunas comunidades que tienen, digamos, conexión con el judaísmo, con las costumbres hebreas, y tanto conexiones muy largas o muy antiguas o conexiones muy actuales. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar hablando sobre un pequeño repaso de la sesión anterior, ¿no? Sabemos que, bueno, África ha sido un refugio para los judíos, tanto judíos ancestrales como judíos incluso europeos. En este caso, nos hemos enfocado en hablar sobre los judíos africanos, los originarios que habitaban en el continente desde hace muchos siglos. Fíjense, podemos también recordar que Etiopía fue la plataforma para la diáspora judía en el África. Por supuesto, tenemos que recordar la ascendencia judía africana que está relacionada con aquellos judíos que venían del Yemen, ¿okay? De la península arábica e inclusive del éxodo de Egipto. ¿Okay? Recordemos que no todos tuvieron la fortuna de ir a tierra sagrada, a Eretz Israel, y muchos hicieron sus migraciones dentro del África, por supuesto utilizando los ríos como rutas de tránsito, canal de navegación. Por supuesto hay que recordar los paralelismos en sus costumbres, ¿okay? Y algo muy importante que sucede con los africanos judíos, que ellos han sido muy celosos al acogerse a los lineamientos del judaísmo internacional. Debido a esto, todavía ha costado el reconocimiento de diversas comunidades judías dentro del África, ¿okay? Inclusive, como les comento, para gran parte de la comunidad internacional, estas comunidades han sido desconocidas, ¿okay? Incluso muchas tribus de estas hoy en día poseen otras religiones, muchos son cristianos, evangélicos, incluso hasta musulmanes, pero están orgullosos de sus raíces hebreas en su gran mayoría. Otro detalle que hay que comentar de la sesión anterior es que específicamente las islas Seychelles, ¿okay? En el África Oriental, no posee registro, no posee historia de habitantes judíos. Esto es bien importante recalcarlo porque en el resto de las islas sí, pero en esta isla no, debido a su lejana, digamos a su gran distancia a cualquier punto de tierra firme. ¿Okay? Fíjense también, otro detalle importante, la creación de Medina de Israel, o el Estado de Israel, en 1948 permitió el regreso de algunos judíos africanos hacia el recién creado Estado de Israel para 1948. Okay, eso también es un punto de inflexión importante en lo que fue la presencia de los judíos africanos, tanto en el África como en Israel. Entonces, continuando, tenemos que repasar las causas de las migraciones judías en África, en donde sabemos ya que el pueblo judío dirigido por Moisés, ¿okay? No todos salieron de África, no todos huyeron en ese éxodo hacia Israel, sino muchos se dirigieron hacia el sur. ¿Okay? Otra de las razones también de estas migraciones judías en el África fue la caída del reino de Israel en el año 720. Esto impulsó la migración vía el desierto del Sinaí y luego vía Egipto para, digamos que estas comunidades buscaran refugio luego de la caída del reino de Israel. Lo mismo pasó, algo muy paralelo con la caída del reino de Judá entre 500
97 y 586 antes del conteo. Y por supuesto tenemos que nombrar las dos destrucciones del templo. La primera destrucción del templo de Jerusalén en el 586 y la segunda destrucción del templo en el año 70 después del conteo. Por supuesto, opresiones sociales y económicas, altos impuestos a la población fueron razones de la salida de, o lo que es la gran diáspora de las poblaciones judías, y entre estas diásporas está, por supuesto, la gran diáspora africana. Por supuesto, también otra de las causas es la arbitrariedad de los funcionarios imperiales, en donde inclusive les eliminaron las libertades a la población judía y les impusieron dioses, culturas extranjeras, que por supuesto fueron un catalizador que impulsaron estas migraciones. Y los judíos que se quedaron también dentro del imperio asirio, también buscaron su salida, buscaron su éxodo debido a la opresión que había hacia estas comunidades. Por supuesto, se utilizaron las vías de escape, como les comenté hace poco, el desierto del Sinaí, la península arábica, el río Nilo, muy importante. Tenemos que recordar que para aquella época las grandes autopistas, las grandes vías de comunicación eran los ríos, tanto a nivel de su navegabilidad como a nivel de las orillas. También mucha gente, los que no pudieran navegar, iban caminando cercano a las orillas, y eso les permitía hacer una migración mucho más lejana para huir de aquellas opresiones. Por supuesto, los afluentes, tanto del río Nilo como de otros ríos muy importantes dentro del África, sirvieron para este tránsito de las poblaciones judías. Por supuesto, el Mar Rojo fue un gran actor en estos procesos migratorios, y por supuesto hay un punto geográfico muy importante que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que hoy está ubicado entre Yemen y Djibouti. Ese estrecho está lleno de cualquier cantidad de islas, arrecifes coralinos y cualquier cantidad de islotes que permitieron un tránsito mucho más rápido y más fácil de todas las comunidades judías que estaban desde el Yemen hacia África, hacia hoy lo que conocemos como Djibouti, y de ahí, por supuesto, brincaron al gran macizo etíope, en donde comenzó aquella multiplicación y aquella mezcla de todas estas comunidades. Entonces, para avanzar, aquí a mí me gusta siempre comentar y conversar acerca de el contexto geográfico. El contexto geográfico es muy importante porque nos permite entender la situación en el terreno. Aquí, como podemos ver, tenemos varias flechas que son las posibles rutas que utilizaron estas comunidades judías. Si se fijan, muchas están hacia el río Nilo y muchas están hacia el norte del Magreb, y otras están hacia el centro de lo que es el desierto del Sahara. Fíjense, tenemos el recuadro rojo que abarca todo lo que es el desierto del Sahara. Se sabe que históricamente el desierto del Sahara no siempre fue desierto, y por supuesto las temperaturas que existían en aquellos años no eran tan extremas como las que existen hoy en día. Eso permitía un tránsito y un flujo de personas y una migración mucho más activa en comparación al día de hoy. ¿Por qué? Porque las temperaturas no eran tan extremas. Se dice que incluso en muchos casos existía vegetación en gran parte de lo que hoy conocemos como el Sahara. Y un registro de eso, una huella de eso es el recuadro que vemos más abajo, que es el Sahel. El Sahel es una interfase geográfica que tiene una pastosidad o un pasto muy pequeño, tiene árboles muy pequeños, que incluso dejan registros de cómo fue el desierto del Sahara hace muchísimos siglos. Esta geografía permitió un gran, digamos, una gran migración, un gran avance de todas estas comunidades de una manera mucho más fácil. ¿Okay? Y por supuesto, dentro de esas migraciones, ¿qué estaban buscando estas comunidades? Estaban buscando agua, estaban buscando un sitio verde, un sitio fértil. Y por supuesto, luego de pasar esta gran interfase que es el Sahel, estas poblaciones se consiguieron, en este caso, para el África Central, se consiguieron con la gran cuenca del Congo, que está prácticamente mina de ríos, mina de lagos, y el primer punto importantísimo de llegada
de estas poblaciones viene siendo el lago Chad, como lo ven aquí, como se les estoy señalando. El lago Chad tiene una gran importancia porque es el primer punto pivote tanto para el África Central como para África Occidental. El África Occidental lo veremos en la próxima presentación, pero es importantísimo recalcar la llegada de las comunidades a este primer punto pivote en donde hacían escala y por supuesto el lago Chad para aquellos siglos tenía una mayor profundidad y una mayor amplitud y una mayor cantidad de agua que permitía ser refugio, un oasis para la llegada de todas estas comunidades. Por supuesto, desde allí vemos una cantidad de ríos inmensos, ¿ok? Vemos, por supuesto, lo que es el río Chari, el río Sara, que es muy importante, el río Ubangui, ¿ok? El río Ubangui da nombre a la capital incluso de la República Centroafricana, que es Bangui. Fíjense que tenemos, por supuesto, el río Congo con sus diferentes afluentes. Eso también permitió esa digamos, diseminación, esa disgregación de las poblaciones. Tenemos también lo que es el río Sanaga, el río Muni, el río Ogowe. Tenemos inclusive los lagos que hacen límite ya con el África Oriental, la famosa zona o la región de los lagos, que corresponde al lago Albert, al lago Edward, el lago Kivu, el lago Tanganica, que también fueron testigos de todas estas movilidades. Inclusive en la presentación pasada hablamos sobre los judíos de Uganda y de Burundi, que también son límite con el África Central. A pesar de que están en el África Oriental, forman límite con el África Central, específicamente con la región del Congo, de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, para continuar, arrancamos con los judíos del Chad. ¿Quiénes son estos? Estos judíos o comunidades relacionadas con, digamos, hebreos ancestrales, en este caso, son los fulanis y los sahelianos. Inclusive, se pueden hablar de algunas comunidades bereberes en el Chad, ¿ok? Todas estas poblaciones hoy son musulmanas, ¿ok? Sin embargo, se les relaciona con un origen judío. Por supuesto, también se dicen que son descendientes de nómadas blancos y quizás tienen muchas mezclas con bereberes, con los judíos bereberes y otras comunidades judías. Inclusive los fulanis también reciben muchísimas denominaciones. De hecho, podemos hablar que el endónimo es fulbe, ¿okay? O pulo o fulá, ¿okay? Aunque está difundido el exónimo fulanis, dado por los hausas, que es otra tribu que habita la región, y los pueblos saharas, así como los exploradores y etnógrafos de habla inglesa. Fíjense, esto es muy importante porque también se le dan otros nombres a estas tribus. Inclusive también se relacionan los fulbes, también se relacionan con los Peuls, que es una denominación dada por la comunidad Wolof del África Occidental. Los Wolof viven lo que hoy conocemos como Senegal y lo que conocemos como Gambia, ¿okay? Inclusive parte de Mauritania. Inclusive todas estas comunidades se relacionan debido a las diferentes movilidades y diferentes mezclas que hubo a nivel migratorio tanto en el África Central como en el África Occidental. Fíjense que entre sus características principales está que su piel es de color cauba claro, tienen nariz tipo águila, ¿okay? O digamos una nariz recta, ¿okay? Jamás la tienen achatada. Esto es muy interesante porque este tema de la nariz es un rasgo semítico. Fíjense que también se dice que tienen los ojos almendrados, tiene pelo fino, no tan crespo como las tribus ancestrales, digamos, africanas. Entonces, aquí podemos ver algunos rasgos genéticos que indica la ancestralidad y la posible conexión genética con judíos ancestrales. Entonces, para continuar, tenemos aquí un detallito interesante. Fíjense, tenemos este texto que ven aquí, ¿okay? Incluso está escrito en árabe antiguo, que este texto se llama Tariq ex-Sudán, ¿okay? O Historia del Sudán. Y es muy importante porque este texto, ¿okay? Relaciona este texto, fíjense que fue escrito
por Abd al-Sadi en 1655, y este texto ya certifica que, fíjense, dice en una de esas partes, en una de sus partes, que una comunidad judía fue formada por un grupo de egipcios que habían viajado a África Occidental a través del Chad. Entonces, aquí ya vemos unos textos que empiezan, un registro escrito que empieza a demostrar que pasaron judíos a través del Chad y que fue un punto pivote para continuar su viaje hacia el África Occidental, inclusive hacia el África Central, digamos un poquito hacia el sur. ¿Okay? Fíjense, también demuestra que todos los judíos viajaron en diferentes direcciones del África, y según esta fuente, esto ocurrió entre el siglo VI y el siglo XII, antes, perdón, después del Ponteo. Inclusive muchos judíos intentaron encontrar seguridad en Tombuctú, que es actual Mali, ¿okay? Que se conocía por su tolerancia y su prosperidad, utilizando una vez más como punto intermedio al lago Chad. Sin embargo, hay que comentar, eso lo vamos a comentar en la presentación de los judíos de África Occidental, que hubo un momento que en lo que es el actual Mali, hubo un momento que se llevó a la conversión forzada al Islam, y muchísimos judíos, sobre todo comerciantes religiosos, tuvieron que hacer conversión forzada y hacer sus prácticas escondidos debido a la opresión que tenían los líderes musulmanes, a la opresión política que tenían y al paralelismo que se estaba haciendo con la Inquisición española, en donde se mandó a convertir a todo el mundo al cristianismo. En este caso, esto sucedió en la misma época, y en Mali prácticamente se obligó a toda la población a convertirse al Islam, sobre todo a la población judía. Y esto prácticamente fue un vuelco social en donde muchos tuvieron que hacerlo por su seguridad y para que no los eliminaran, para que no los asesinaran. Entonces, continuando, fíjense, tenemos otro detalle muy importante, que según la teoría de Maurice Delafosse, en su libro Le Negre, ¿okay? Este señor es un etnógrafo francés, funcionario colonial, que también trabajó en el campo de lenguas africanas. Él dice que los fulanos y los sahelianos posiblemente provengan de los judeos sirios y emigraron de la región de Siria a la Cirenaica. Lo que es la Cirenaica hoy lo conocemos como Libia, ¿okay? Pero esto fue en un periodo, digamos, muy remoto. Fíjense, él también dice que hablaba una lengua egipcia aramea y su religión era una forma temprana de judaísmo. ¿Ves? Entonces, una vez más, vamos demostrando ya con textos incluso de investigadores de hace varios siglos, que ya ellos en sus investigaciones van demostrando que existía una presencia importante de judíos dentro del África. Inclusive algunos de estos judíos emigraron de la Cirenaica a la región del Sahara, es decir, de lo que hoy conocemos como Libia, de lo que es el norte de Libia, hacia la región sur, es decir, hacia el Sahara. Y por supuesto, inclusive lo que es el Alto Nilo, alrededor del año 200 después del Ponteo. Entonces, fíjense que vamos viendo cómo algunos investigadores de hace varios siglos, inclusive investigadores coloniales, ya tenían noción, ¿okay? Ya en terreno, y por supuesto a través de la oralidad de la población tenían, digamos, certificación de la existencia de judíos africanos y de judíos ancestrales que ya habitaban en la región. Fíjense, tenemos aquí algo interesante. En los judíos de Chad podemos encontrar algunas palabras, lo que son hebreísmos. Esto es muy interesante. Fíjense que la palabra Chad se relaciona con la palabra cazar, ¿okay? En hebreo. Esto significa cazar, capturar, y también hace referencia a un sitio, a un mirador. Entonces, posiblemente se refiere a la relación de la llegada al actual lago Chad como una especie de punto de referencia, una especie de mirador, una especie de punto, digamos, de llegada o punto de tránsito intermedio donde estas comunidades llegaron. Y también tenemos la palabra, algo bien interesante,
la actual capital de Chad, se llama Yamena, si hacemos el paralelismo con el idioma hebreo, tenemos que es acuñado de la palabra hebrea Yamena, ¿okay? Que a su vez esta palabra significa el creeré, pero por supuesto la palabra a nivel femenino, ¿okay? Y también puede significar la que creerá en Dios, ¿okay? También esta palabra se relaciona con el término derecha o yamin, relacionándose con la posible posición del lago a la ciudad. Entonces vemos algunas relaciones, algunos hebreísmos en las palabras principales que caracterizan al Chad. Esto es muy interesante porque siempre vamos a conseguir hebreísmos a lo largo de toda la historia, a lo largo de diferentes ciudades y estados, no solamente en África, sino en el mundo. ¿Okay? Para continuar, tenemos lo que es la etnia Sara, que se ubican en la República Centroafricana. ¿Okay? Ellos tienen un lejano vínculo con los judíos. Ellos son un pueblo bantú, ¿okay? Por supuesto, un pueblo 100%, digamos, africano, pero lejanamente tienen relación con el judaísmo. Inclusive los historiadores creen que pueden tener su origen en lo que es el Valle del Nilo, basándose en la tradición oral y algunos hallazgos arqueológicos. En el siglo XVI se dice que emigraron en gran parte de África Central debido a las persecuciones, esclavización, atropello de los musulmanes egipcios por la trata de esclavos. ¿Okay? Muy importante esto, inclusive lamentablemente hoy en día la República Centroafricana sufre diferentes conflictos debido al tema religioso que también se mezcló con el tema económico. Por eso es importantísimo ver lo que son los conflictos históricos, los conflictos ancestrales y ver cómo diferentes sociedades musulmanas buscaron la esclavización, por supuesto no solamente del pueblo judío, sino el pueblo africano, y por supuesto allí existen mezclas que relacionan a estas poblaciones y posiblemente a nivel genético encontraremos muchas trazas de estas poblaciones africanas que están relacionadas con trazas genéticas semíticas. ¿Okay? Fíjense que también se dice que su lengua, la lengua de esta tribu es nilo-semítica, está relacionada con esas comunidades, y esta zona fue utilizada ancestralmente como punto de paso y reagrupación de muchas tribus judías, ¿okay? También como en el caso de los Ima y de los Tutsis. Recordemos que en la presentación pasada hablamos sobre los Bahima y los Tutsis, y se dice que posiblemente estas tribus también pasaron por la República Centroafricana, porque es un punto central, su mismo nombre lo dice, la República Centroafricana es un punto central en donde las migraciones iban en diferentes direcciones. Y formalmente nunca se ha visto una comunidad judía sostenible, y inclusive se sabe que en la República Centroafricana no ha habido como tal una construcción formal de sinagogas. Es decir, esta etnia se sabe que lejanamente puede ser judía, sin embargo, recordemos que esta región también fue utilizada como punto de tránsito intermedio. Entonces, continuamos con los judíos de Camerún. ¿Okay? Aquí hay una comunidad muy actual, que es la comunidad Beit Yeshurun, que su traducción lo dice la casa de los justos, y por supuesto está la tribu Basaa. ¿Okay? Se dice que estos judíos fueron conversos a través de lo que son las comunicaciones del internet, y ellos fueron inspirados en los falachas etíopes. Esto es muy importante, este detalle. Y se despertó el mito de las tribus perdidas de Israel en toda África. Esto fue a través del desarrollo de las comunicaciones. Y por supuesto tenemos al rabino, el rabino Israel Oriel, que anteriormente tenía otro nombre, ¿okay? Como lo podemos ver aquí, Podol Nimbus. Y este señor nació en la tribu Basaa. ¿Okay? Se dice que históricamente había judíos en el área, que había judíos en Camerún. Y la palabra también Basaa viene del hebreo, que significa viajar. Y
es muy importante porque esto indica el tránsito o indica una especie de migración que ya habían hecho estas personas ancestralmente. Inclusive, este rabino afirma ser un descendiente de Moisés, eso lo dice él, ¿okay? Y supuestamente este señor hizo Aliyah en 1988 y él fue, digamos, él aprobó sus estudios rabínicos y fue ordenado rabino por el gran rabino sefardí. Fíjense que otro detalle muy importante, se dice que este rabino Oriel dice que en 1920, según sus investigaciones, habían más de 400.000 israelitas o descendientes de hebreos en Camerún. ¿Okay? Pero en 1962 se había reducido ese número a 167.000, debido a que a las conversiones forzadas tanto al cristianismo como al islam. ¿Okay? Y actualmente este rabino africano está todavía, digamos, está por probar su estatus, digamos, 100% judío, y a partir de fuentes medievales rabínicas. ¿Okay? O sea que todavía él está en ese proceso, a pesar de que lo convirtieron en autoridad rabínica, todavía está en ese proceso de esa confirmación de 100% judío. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido muchas diferencias con algunos personajes y algunas comunidades africanas debido a que no se quieren alinear completamente a los lineamientos formales internacionales del judaísmo, sino que ellos quieren seguir su judaísmo ancestral. Y debido a eso vienen las diferencias y todavía viene el tardío reconocimiento incluso de autoridades rabínicas africanas. Entonces continuamos. Fíjense que aquí vemos un mapita en donde se encuentran las comunidades, judías de Camerún. ¿Okay? Fíjense que vemos aquí una estrellita en la ciudad de Douala y en la ciudad de Saa. ¿Okay? Fíjense que esta comunidad de Bello Shorun, una comunidad judía cálida, dinámica, alegre, amigable, acogedora. Y este pueblo Saa posee una sinagoga, está cerca de Yaoundé, de la capital. ¿Okay? Por supuesto, es importante comentarle que estas comunidades están apoyadas hoy en día por la organización hebrea Culano. ¿Okay? Y el impulso mayor para su conversión fue descubrir muchas inconsistencias entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Todas estas comunidades, por supuesto, estudian la Torá y hacen observancia de las mitzvot o los mandamientos. Y aquí tenemos unos hebreísmos. ¿Okay? Fíjense que la capital de Camerún, que se llama Yaoundé, se pronuncia localmente Yaoundé, y se presume que la población local, que se presume en la población local, que dicha palabra se acuñó a partir de una palabra hebrea que significa un nativo de Judá. Y tenemos la otra palabra, Basaá. Saa es un poblado, como lo vemos en el mapa, que está cerca de la capital. ¿Okay? Y la palabra Ba viene del verbo venir, o sea que posiblemente Basaá sí significan los que vienen de Saa. Entonces, aquí tenemos otro pequeño hebreísmo que podemos encontrar en Camerún. Fíjense, quiero mostrarle algunas fotos de los lugares religiosos. Fíjense, aquí tenemos la sinagoga Bello Shorun, una sinagoga muy humilde pero muy hermosa, ya que representa todos los símbolos del judaísmo, inclusive la bandera nacional de Camerún está aquí, la bandera, está lo que es el Degel Israel, y por supuesto aquí se hacen todos los servicios religiosos. ¿Ok? Vamos a continuar. Fíjense los detalles, los que son los Maguen David. ¿Ok? Algunos detallitos de esta sinagoga. Y aquí tenemos la sinagoga Mount Olive, fundada en 2015, en la ciudad costera de Tikó, cerca del aeropuerto de dicha ciudad. Fíjense que esta otra sinagoga que se fundó hace pocos años, y esto significa que hay una gran presencia incluso de judíos extranjeros que viven dentro de Camerún y se están mezclando con estos judíos africanos, y se está prácticamente reproduciendo y se está incrementando la cantidad de judíos dentro de este país, dentro de Camerún. Esto es un detalle muy interesante.
Y fíjense que esta es una construcción, por supuesto, mucho más moderna, una sinagoga mucho más, digamos, más sólida, más elegante, y está una ciudad importante en donde llegan muchos extranjeros y hay mucha confluencia de personas por temas de negocios y por actividades económicas. Fíjense, cambiando a otro, tenemos los judíos en Guinea Ecuatorial, tenemos la etnia Fan, ¿ok? Se dice que la etnia Fan es de origen de Nubia y originaria también del interior del área continental de Guinea Ecuatorial. ¿Okay? Digamos, esta tribu está extendida, digamos, asimismo en Gabón y en Camerún. Recuérdense que Guinea Ecuatorial hace frontera con Gabón y con Camerún. Por supuesto, hablan su idioma, que es el Fan. ¿Okay? Esta etnia mayoritaria es la etnia mayoritaria en Guinea Ecuatorial, donde representa el 80% de la población local. Por supuesto, la religión actual entre los Fan es la Bitui, que es una religión animista. Sin embargo, empiezan los paralelismos, donde podemos ver que tienen un Dios único, al igual que el judaísmo, y por supuesto le dan otros nombres. Aquí ellos le llaman a su Dios Moyo, Mebegesam. Sin embargo, ellos también practican circuncisión. Y aquí comienzan, una vez más, los paralelismos. ¿Okay? Los Fan son nubios y, digamos, tienen elementos bantú y su estructura social orgánica es muy parecida a la estructura social judía. ¿Okay? Aquí comenzamos con los paralelismos. Como tal, ellos no son judíos, pero tienen una ancestralidad y aquí es donde tenemos que hacer las conexiones. Fíjense, dentro de sus costumbres se narra entre los africanos, se narra entre ellos, entre los africanos, entre los Fan, de que cruzaron el Mar Rojo. Entonces aquí empezamos a recapturar y empezamos a agarrar lo que es la oralidad africana y vemos que entre ellos y sus historias de las personas más viejas, de los abuelos, de los bisabuelos, siempre dicen que sus ancestros decían que cruzaron el Mar Rojo. Entonces ahí está el primer detalle, ahí está el primer, digamos, el primer campanazo. También podemos hablar sobre los africanos que o los Fan que celebran la fiesta cuando se hace la circuncisión a un niño. Por supuesto, dentro del judaísmo, cuando sucede, se hace lo que es el Brit Milá. ¿Okay? Fíjense que para el casamiento, anteriormente el padre era el que buscaba a la mujer a su hijo y históricamente se dice que así fue el caso de Isaac. Entonces empezamos a ver muchos paralelismos, inclusive, fíjense esto, si un hombre fallece, el hermano familiar o digamos el hermano familiar debe casarse con la viuda, que es una costumbre parecida al antiguo judaísmo. Entonces vemos diferentes paralelismos con esta comunidad de Guinea Ecuatorial. Inclusive hay un detalle muy importante, que esto también ya es un poquito a nivel político, ¿no? Que en Guinea Ecuatorial están las casas de la palabra, conocida en el idioma Pan como Abba, donde se toman decisiones relevantes para la comunidad. Y fíjense que la palabra Abba en hebreo se relaciona con la palabra diagnóstico o diagnosticar, incluso con, por supuesto, con la palabra padre. Entonces, vemos conexiones lejanas, pero nos llaman la atención y son campanazos que tenemos que ver y que tenemos que tener en cuenta de cómo estas comunidades tienen raíces hebreas también, ¿ok? Y tienen mucho paralelismo con costumbres hebreas. Y, por supuesto, es importante recalcar, ya esto un poquito ya a nivel político, que las autoridades de Guinea Ecuatorial y lo que es el presidente Teodoro Obiang tienen muy buenas relaciones con el Estado de Israel. Inclusive ellos están pensando mover su embajada a Jerusalén como un gesto de apoyo, un gesto de solidaridad, de respeto, debido a las diferentes acciones de solidaridad y respeto que ha tenido lo que es el Estado de Israel con Guinea Ecuatorial. Ya esto es un poquito de geopolítica, que inclusive el año que viene, con el favor de Dios, vamos a hacer una presentación donde hablaremos de las relaciones ya geopolíticas del Estado de Israel con los diferentes estados africanos. Entonces, vamos a continuamos ahora con los judíos en Gabón, ¿okay? Aquí hay una comunidad conversa, hay una pequeña comunidad judía viviendo en Gabón, ¿okay? Por supuesto, hay muchos empresarios israelíes, ¿okay? Viviendo
en Gabón debido al tema de negocios. Inclusive hay una pequeña comunidad judía que está cerca de la frontera con Camerún, dirigida por Pascal Meka Ngom. ¿Okay? Este señor era un predicador evangélico digamos, que fue dirigido en un sueño a dejar un Dios falso. Y por supuesto fue direccionado a nivel religioso para ir digamos, adorar al Dios de Israel. Esta decisión, por supuesto, a nivel social le hizo perder tanto amigos, influencias, incluso su negocio. ¿Okay? Y lo impulsó a construir una nueva comunidad judía. Sé que ellos siguen incluso hay muchos paralelismos con costumbres judías y, por supuesto, ellos siguen lo que son las costumbres kosher, hacen lo que es un Brit Milá, pero es una comunidad muy nueva, como se los estoy comentando. Fíjense que en el 2014 colgaron la primera mezuzá de la comunidad y les enseñaron lo que es el Shema Israel. Inclusive, si continuamos, fíjense, tenemos lo que son los hebreísmos. El nombre de Gabón se dice que se relaciona con la palabra hebrea Gaboa, que significa colina. ¿Okay? Y hay otra palabrita que es el Ogoue, que este nombre se relaciona tanto con un río y es el nombre de una provincia. Y este nombre se acuñó a la palabra hebrea Goel, que significa la majestad de Dios o que Dios esté contigo. Entonces, ahí vemos ciertos paralelismos que existen en diferentes términos o palabras dentro de este país. Fíjense que aquí les estoy señalando lo que es la palabra Owe en todo el mapa de Gabón y podemos ver algunos de los judíos de estas comunidades. Por supuesto, todas estas comunidades son comunidades nuevas que se están reencontrando y por supuesto están apoyadas por la Asociación Culano. Aquí podemos ver al presidente de esa asociación, que es el rabino Gerald Sussman, ¿okay? Y al señor Pascal, que es el líder de esa comunidad judía en Gabón. Inclusive hay unas foticos que vamos a ver a continuación, ¿okay? De estas comunidades. Ahí tienen lo que es su pequeña sinagoga. Fíjense que también podemos ver los símbolos, podemos ver el Degel Israel, podemos ver que aquí se hacen digamos, el servicio religioso y podemos ver la asimilación de diferentes personas hacia el judaísmo y hacia lo que es la fe, hacia lo que es la fe judía. Sin embargo, estos son comunidades, digamos, de data actual. ¿Okay? Bien, fíjense, aquí tenemos una foto bien interesante que podemos ver en el servicio de Shabbat, en lo que es en la sinagoga en Bitam, en Gabón, y fíjense que también podemos ver el Mesuzá y podemos ver el servicio religioso, ¿okay? Inclusive podemos ver algunas de estas damas que forman parte de esa comunidad haciendo su servicio religioso. Entonces continuamos, entramos ahora en lo que es la región del Congo. Fíjense, aquí tenemos un detalle bien interesante. Aquí tenemos las comunidades Mabumbu o Babumbu. ¿Okay? Hay que recordar que anteriormente existía el reino de Loango. ¿Okay? Esto se ubica en lo que es la gran cuenca del Congo. Por supuesto, debemos recordar que la gran cuenca del Congo está hoy en día delimitada por la República del Congo, por la República Democrática del Congo, que es otro estado, y por lo que conocemos como la República de Angola. ¿Okay? Fíjense, el reino de los Angos contiene judíos negros diseminados por toda esa región. Ellos fueron despreciados por las otras comunidades africanas, ¿okay? Que incluso tenían tantas diferencias que ni siquiera se sentaban a comer con ellos. Tienen rasgos faciales semíticos, esto es muy importante. Siempre vamos a encontrar la conexión genética. Estas personas tenían en sus rostros rasgos faciales semíticos, sus fisionomías inclusive eran muy simétricas, el tema con las formas de la nariz y por supuesto trabajaban el tema del comercio. ¿Okay? Estas comunidades hacían lo que era Shabbat, por supuesto, estrictamente y eran tan
tan estrictos, tan dedicados al Shabbat, que ni siquiera se dignaban a, o sea, ni siquiera les gustaba hablar con otras personas durante Shabbat, ¿okay? Inclusive, esta gente o se han encontrado tumbas con mampostería y ornamentadas con inscripciones hebreas. Fíjense que los misioneros católicos en lo que fue los siglos XIV y XV consiguieron gran parte de esta población o de estos africanos circuncidados. Eso da testimonio de las costumbres que ya tenían estas poblaciones. Y hay muchos investigadores que se les ha hecho difícil relacionar el origen exacto de estos judíos, de los Mabungu, ¿okay? Y por supuesto historiadores los consideran descendientes de los Falasha, ¿okay? Los Falasha, recuérdense que también los etíopes hicieron migraciones dentro del África y estaban buscando las otras costas, ¿okay? Y inclusive se mezclaron con muchos colonizadores portugueses que llegaron a la región. Recuérdense que actualmente hoy conocemos esa región, digamos, costera del Congo como Angola. Y por toda esa zona los primeros colonizadores que llegaron fueron los portugueses. Y también comenzaron a existir mezclas y por supuesto se ve digamos, una gran diversidad en estas comunidades africanas, ¿okay? Debido a las diferentes trazas de diferentes judíos que llegaban a esa región. Fíjense, también tenemos en lo que es en la República Democrática del Congo, que viene siendo el estado vecino o el país vecino, tenemos los judíos Baluba, ¿ok? Tenemos que hablar de ellos porque es muy importante, incluso vamos a ver más adelante unos personajes muy importantes hoy en la actualidad política, ¿okay? De origen Baluba. Fíjense, los Lubas significa son un grupo étnico bantú, ¿okay? Los Balubas vienen siendo, el significado es el pueblo Baluba, ¿okay? También a la persona Luba se le dice Muluba, ¿okay? Por supuesto, ellos hablan diferentes idiomas africanos, y se dice que toda la patria ancestral Baluba es Katanga, ¿okay? Todo lo que es la región, el centro del Congo. También podemos nombrar que esta tribu son los judíos del Congo. La mayoría se siente desconectada, no están relacionados con el tema, y algunos por temas religiosos y por temas de diferencias y luchas y guerras étnicas tienen miedo o son temerosos de sumergirse en su propia herencia. El ambiente religioso, digamos, en el Congo no es muy abierto, ¿ok? Y nada más, digamos, ese ambiente nada más es abierto hacia lo que es el cristianismo. Se sabe que en el Congo es uno de los países con más efervescencia cristiana en el mundo, y por eso estos judíos no hacen mucha propaganda. Incluso estas comunidades no han querido relacionarse mucho con el tema judío. Sin embargo, muchos admiten que quieren aprender más sobre el judaísmo. Algunos son tímidos, pero asisten a eventos judíos festivos, y muchas de estas poblaciones han querido decidirse a convertirse formalmente al judaísmo, ¿okay? Inclusive a estas poblaciones se le conocían como los blancos, digamos, porque no los consideraban 100% negros. O sea, también había una especie de racialidad dentro de las comunidades africanas. O sea, si no era 100% negro o era negro mezclado, entonces les decían que eran blancos. Entonces también existía una especie de racismo a la inversa, ¿no? Dentro de las poblaciones africanas. Y por eso esto generó muchos, digamos, pugnas, desprecios, guerras, conflictos contra los judíos Baluba, ¿okay? Fíjense también atención con esto, dentro de la República Democrática del Congo también existían grandes comunidades europeas judías, ¿okay? Se dicen que los primeros judíos europeos dentro del Congo llegaron a Sudáfrica, se establecieron en la antigua ciudad de Elizabethville, que hoy conocemos como Lubumbashi, porque esto es muy importante, y esa ciudad es la capital de la región de Katanga, es una región muy, muy profunda dentro del Congo. Por supuesto, hoy en día se conoce porque es la capital de lo que le llaman el pedículo del Congo. El pedículo del Congo
Es una zona bendecida por cualquier cantidad de minerales, cobre, coltán, uranio, y bueno, pare usted de contar la cantidad de eso, pero eso ha sido causa de guerras, golpes de Estado, conflictos, guerras étnicas y cualquier cantidad de problemas. ¿Okay? Sin embargo, para continuar, estos judíos europeos que vivían en esta zona son ashkenazim de Polonia, Lituania, Rumania y Rusia. ¿Okay? Emprendieron diferentes actividades económicas y un judío puso en funcionamiento la primera imprenta de Katanga y publica su primer periódico que se llama L'Etoile du Congo. También esta comunidad fue fundada, la comunidad israelita de Katanga fue fundada en 1909. Y atención con esto que les voy a decir, hubo una fuerte migración de los judíos de Rodas. Rodas es una isla de Grecia que fue antigua colonia italiana. ¿Okay? Muchísimos judíos de Rodas llegaron a esta nación, al Congo. ¿Okay? Jugaron un papel importante en el desarrollo económico de esta región. Por supuesto, en esa gran migración de europeos, de judíos de Rodas, llegó un rabino conocido como Moses Levi, que sirvió en la comunidad judía durante 53 años, convirtiéndose, en el 1953, en el gran rabino del Congo. O sea, podemos decir que también hay una gran influencia de judíos europeos dentro de estas comunidades judías africanas. Inclusive se sabe también que en su apogeo estas comunidades de europeos dentro del Congo tenían 3.000 miembros, ¿okay? Incluso la independencia de la RDC, de la República Democrática del Congo, trajo problemas a la comunidad por las diferentes expropiaciones. ¿Okay? Esto es bien importante mencionarlo. Inclusive en lo que es la actual ciudad de Kananga, existieron 300 judíos hasta 1967. En 1975 la comunidad desapareció. Y en Kinshasa, que es la actual capital, ¿okay? Que es el antiguo Leopoldville, queda una gran comunidad, judía actualmente. ¿Okay? Podemos decir que diferente lo que se desarrolló como la inestabilidad de las provincias orientales, esa inestabilidad política impidió que siguiera incrementándose la comunidad judía. ¿Okay? Fíjense que esto también generó en que en 1985 ya apenas la comunidad eran 750 personas en esa región, es decir, que había disminuido muchísimo. Y otro detalle muy importante que hay que nombrar, que la segunda sinagoga del Congo, que se construyó allí en 1987, era en un terreno cedido por el presidente Mobutu a la comunidad judía. Podemos recordar que, bueno, independientemente de las actividades que hizo Mobutu como dictador del antiguo Zaire o la actual República Democrática del Congo, Mobutu era muy afín al Estado de Israel y era un gran aliado político del Estado de Israel. Eso es un detalle histórico que hay que recordar. ¿Okay? Y luego, por supuesto, de los saqueos que se produjeron entre 91 y 93 en lo que fue el Congo, ¿okay? Solo hay 200 judíos que se reagruparon en la capital. ¿Okay? Sin embargo, ese país nada más actualmente tiene un solo rabino, que es el rabino Shlomo Ben Tolila, el movimiento el Lubavitcher, y está en el sitio desde el año 92. ¿Okay? Y fíjense, a mí me gusta mostrar el tema de las sinagogas. Esta es la sinagoga de Elizabethville, fundada en 1910. ¿Okay? Por supuesto, esa ciudad hoy se llama Lubumbashi. Elizabethville es el nombre colonial. Fíjense que se data que habían casi 3.000 judíos en esta comunidad, había más de 2.500, yo diría entre 2.500 y 3.000, y estamos hablando que el apogeo de esta comunidad fue en la década de 1930. Aquí podemos ver su gran sinagoga, inclusive vemos la misma sinagoga actualmente, ya tiene, algunas huellas del paso del tiempo, ¿ok? Y fíjense las fotos de la sinagoga al interior. Es una decoración muy bonita, por supuesto tiene todas sus estructuras para hacer los servicios religiosos.
y inclusive tiene un gran mikvé, ¿ok? Que lo usan algunas personas, digamos, que van a hacer sus prácticas religiosas en esa ciudad. Fíjense que inclusive, fíjense esto es bien interesante, cómo se ha estructurado o cómo la reagrupación de la comunidad judía en Kinshasa ha llevado a ser, digamos, la casa de la comunidad israelita de Kinshasa, ¿no? Y toda esta reagrupación permitió hacer estructuras nuevas, mucho más modernas, para hacer las prácticas religiosas en ese centro, en esa comunidad israelita de Kinshasa. Recordemos una vez más, Kinshasa es la capital actual de la RDC. ¿Ok? Dice que inclusive hasta tienen su revista, ¿sí? En su revista en donde pasan las informaciones de la comunidad. La revista se llama Kadima. ¿Ok? Inclusive podemos ver aquí la edición especial del 50 aniversario de la República del Congo. ¿Ok? Y vemos algunos dirigentes políticos, por supuesto en honor o en respeto a los diferentes presidentes de ese estado. Y por supuesto, esto es bien interesante porque mal que bien la comunidad de la República Democrática del Congo ha podido subsistir y ha podido hacer vida dentro de ese país. ¿Okay? Inclusive, fíjense, aquí tenemos algunas lápidas de algunos difuntos que están ubicados sus restos en el cementerio de Kinshasa. ¿Okay? Y eso demuestra la participación o digamos, esa estancia o esas vivencias que tuvo la comunidad y incluso con sus difuntos dentro de Kinshasa, y es decir, dentro de la República del Congo. Y ahora pasamos a los judíos de Angola. ¿Okay? Aquí también vamos a hablar de los Mavumbu, ¿okay? Que estos se relacionan con los judíos del reino de Loango. ¿Okay? Recordemos que el reino de Loango está ubicado en las costas de lo que conocemos como el Congo, la costa pequeñita de la RDC, que es un pedacito muy chiquito que bordea el río Congo, y el norte de Angola. Todo eso se llamaba el reino de Loango. Por supuesto, una vez más, los investigadores les cuesta a buscar esa traza histórica, ya que se dicen que se relacionan con los Falasha, que son los etíopes, incluso se relacionan con una gran comunidad que vamos a hablar la próxima clase, que es la comunidad de el Biafra, que son los judíos Igbo. También se dicen que muchos Igbo viajaron desde Nigeria hacia el centro sur, que es lo que hoy conocemos como Angola. Inclusive se relacionan que estos judíos Mavumbu tienen orígenes también con los Tutsi, con los judíos que se ubican en Ruanda. Por supuesto, hicieron un sincretismo con las religiones locales animistas, pero mantenían algunas costumbres, una vez más, como la circuncisión y la alimentación. En este caso, la alimentación kosher. Hay muchas de estas comunidades que no comen cochino. Eso es muy interesante. Esto es un detalle muy interesante. Inclusive, se ubican mayoritariamente en los alrededores de la desembocadura del río Congo, como se los comenté. La desembocadura del río Congo ocupa varios kilómetros y, por supuesto, ahí hacían vida estas comunidades. Y fíjense, para continuar, también en Angola existían comunidades de judíos europeos, ¿okay? Por supuesto, con la llegada de los colonizadores portugueses, se hizo por supuesto, presencia de esta diáspora, digamos, judía o criptojudía. ¿Okay? Algunos historiadores afirman que el señor Paulo Díaz de Novaes, nieto de Bartolomé Díaz, fue un colonizador judío. ¿Okay? Muy importante, ya que los portugueses tenían dentro de sus filas, dentro de sus tropas colonizadoras, muchos judíos, incluso criptojudíos, o sea, personas que se han convertido al cristianismo, pero mantenían sus costumbres judías. ¿Okay? Fíjense, este señor, nieto de Bartolomé Díaz, fue un colonizador judío, ¿okay? Que se convirtió en lord propietario de Angola en 1500
1871, que llevó artesanos judíos a Luanda. Luanda es la capital de Angola, ¿ok? Donde su supuesto rabino clandestino estaba realizando servicios en una sinagoga secreta de Luanda. Entonces, vemos cómo, a pesar de que había una obligación de convertirse al cristianismo, muchos mantenían sus costumbres judías. Al final del siglo XVIII llegaron muchos más judíos y muchos sefardíes introducían a la población local las leyes de Moisés en Angola. Eso es muy importante porque estos europeos también, digamos, de una forma secreta, una forma muy de tú a tú, de muy personal, también iban relacionando a las comunidades locales con las costumbres hebreas. ¿Okay? Fíjense, muy importante detalle, hubo una sugerencia de crear una colonia judía, de una colonia judía o asentamiento agrícola en la colonia portuguesa de Angola, tanto para judíos rusos y rumanos a principios del siglo XX. ¿Okay? Y también hubo un intento fallido de lo que era el Plan Angola entre 1907 y 1913 para establecer una entidad judía autónoma en algún lugar de Angola. Recordemos que en aquellos años estaba la disyuntiva de dónde iba a ser el Estado judío. Y por supuesto, existieron muchos planes, incluso existió el plan Uganda, existió el plan Angola también. Esta gente, los terroristas nazis, ellos querían hacer el plan Madagascar para expatriar a todos los judíos y mandarlos a Madagascar. Entonces, a nivel político se sabe que existieron muchos planes, digamos, para hacer algunas regiones autónomas judías dentro de diferentes estados africanos. ¿Okay? Fíjense que en 2014 el movimiento Chabad Lubavitch abrió una casa de Chabad en Luanda con la asistencia de muchos judíos. De hecho, hoy se sabe que, les comento un poquito esto, yo tengo un conocido que está haciendo servicio exterior en Angola y me comenta que hay muchísimos médicos judíos y la mayoría atienden en la gran clínica que existe en Angola y hay muchísimos médicos judíos, inclusive se sabe de médicos judíos de origen venezolano y colombiano. Por supuesto, la mayoría son israelíes, pero se sabe de que hay incluso judíos latinoamericanos que hacen vida dentro de este país y por supuesto eso va permeando dentro de las poblaciones africanas. ¿Okay? Fíjense, muy importante, las costumbres de los criptojudíos es muy importante porque muchos criptojudíos que llegaron a Angola de estas diásporas europeas, sobre todo portuguesas, muchos de ellos encendían velas por los viernes en la noche. Muchos decían que no entendían la razón, pero los viernes en la noche encendían velas. No comían, una vez más, no comían cerdo. Esto es un detalle muy importante. Y hacían continuidades, las costumbres kasher para preparar carnes. Es decir, no comían cualquier tipo de carne, cualquier tipo de carne de res o lo que era el pollo, incluso el tema con los huevos de gallina, etcétera, etcétera, sino que todos ellos, digamos, secretamente hacían la preparación kasher de los alimentos, sobre todo proteicos. Para continuar, podemos decir que una comunidad pequeña de judíos vive en Angola, principalmente en Luanda, un puñado de dispersos en otros lugares de orígenes y antecedentes mixtos. También una serie de empresarios, transitorios, empresarios judíos que viven en Angola. Y sobre todo el tema de los médicos. Muchísimos médicos que viven sobre todo en Luanda que son de origen judío. ¿Okay? Aquí podemos ver algunas fotos. A mí me gusta el tema de las fotos porque podemos demostrar las lápidas con inscripciones en hebreo, ¿okay? En el antiguo cementerio de Katumbela. Esto es en Angola, ¿cómo se llama esto? En Luanda. Fíjese, tengo este último detalle, está entre los últimos, si más no me equivoco. Tenemos los judíos de Santo Tomé y Príncipe, ¿ok? Hay una historia un poquito trágica de los famosos niños judíos, ¿ok? En 1496, perdón, el rey de Portugal expulsó a los judíos. Entonces, este dirigente, lo que fue el rey Manuel, puso muchísimos impuestos sobre los judíos para
con ese dinero poder financiar a las colonias portuguesas alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces, aquellos judíos que no pagaran el impuesto por cabeza, prácticamente agarró y les deportó a sus hijos y los deportó incluso a ellos mismos. Y se sabe de que hubo una gran deportación de 2.000 niños judíos entre 2 a 10 años, de los cuales prácticamente se les llevó a Santo Tomé y Príncipe, fueron abandonados, y ya un año después solamente de esos 2.000 niños quedaban 600 vivos. ¿Okay? Se dice que algunos de los niños sobrevivientes conservaron algo parecido a la religión de los padres. Sin embargo, se sabe que se sabe ya en la modernidad, entre el siglo XIX y el siglo XX, que algunos comerciantes judíos llegaron a estas islas y sembraron una nueva comunidad y, trataron de hacer una nueva comunidad muy pequeña dentro de estas islas. Se dice que en el siglo XVII, en algunas poblaciones, ciertas personas tenían, costumbres judías, y era porque por los sobrevivientes, por estos niños sobrevivientes que por supuesto hicieron vida allí y se mezclaron con la población local y continuaron algunas de esas costumbres que habían tenido con su familia cuando estaban pequeños. ¿Okay? Fíjense que hay una notoriedad en esta sociedad de Santo Tomé y Príncipe que existe, por supuesto todos son afrodescendientes, pero existe una diferencia entre algunos ciudadanos que son como, llamémoslo, morenitos, y otros que son africanos puros, es decir, que son mucho más oscuros. Y se dice que estos que son, digamos, más claritos, son descendientes de aquellos niños que después fueron hombres y mujeres que se mezclaron con la población local. ¿Okay? Incluso en el 12 de julio de 1995 se llevó a cabo una conferencia internacional del 20º día de la independencia de las islas para conmemorar los niños judíos portugueses que fueron desterrados en las islas, ¿okay? En el siglo XV. Actualmente no existe una comunidad formal en lo que es Santo Tomé y Príncipe, pero hay un cierto interés de la población, sobre todo de estos morenitos, ¿okay? Que posiblemente tengan esa traza de estos judíos portugueses, de aquellos que fueron desterrados y se mezclaron con esta población. Y existe cierto interés de estas poblaciones en conocer ese pasado o esa ancestralidad judía. Fíjense, llegamos a las conclusiones, ¿ok? Podemos hablar una vez más que África ha sido un refugio para los judíos. África Central posee pocas comunidades en comparación al África Oriental, al África Occidental y al África Austral. Cuando veamos la presentación del África Occidental, vamos a ver y nos vamos a llevar una gran sorpresa con nuestros amigos hermanos Igbo de Nigeria, que resulta ser que, bueno, prácticamente son un gentío, ¿ok? Por eso esperamos que la semana que viene podamos hablar un poco sobre el África Occidental. Fíjense, lo que es el actual Chad y la República Centroafricana fueron lugares transitorios para las migraciones judías. Muchos judíos europeos llegaron a difundir la religión por el proceso de colonización y de descolonización. Una vez más, los ríos africanos, sobre todo el África Central, fueron los caminos y las autopistas para todas estas diásporas y migraciones. También existen muchos judíos africanos conversos en la actualidad, y gracias a ese interés de rescatar, gracias a ese interés de rescatar, digamos, sus raíces ancestrales. Esto es muy importante. Hoy en día, los judíos africanos, muchos africanos están retornando a estas raíces. Y estas nuevas, yo le digo entre comillas, nuevas comunidades, yo digo, están rebrotando esos genes judíos dentro de las poblaciones africanas. Por eso hay una gran reorganización y un gran reagrupamiento y una gran reconexión de todas estas comunidades, tanto con la región como con, digamos, con lo que es el mundo judío. ¿Okay? También hay que recordar que los judíos africanos han sido
por supuesto, desconocido. Estas comunidades han sido conocidas por la comunidad internacional y muchas tribus hoy en día son evangélicos, cristianos, musulmanes, incluso practican el animismo y sin embargo, a pesar de que practican estas religiones, inclusive el animismo, ellos saben y están orgullosos de sus raíces hebreas. Por ejemplo, un caso de esto, el caso de Guinea Ecuatorial, los FAN. Los FAN practican sus religiones o su religión, digamos, animista, pero tienen sincretismo, tienen, digamos, cosas de la religión, de sus religiones animistas y tienen costumbres judías que están reflejadas en su día a día. ¿Ok? Por supuesto, hay que nombrar a la República Centroafricana que no posee que prácticamente no posee registro, digamos, escrito, textual de la historia de sus habitantes judíos, ya que esta región, esta actual nación fue un sitio de tránsito, ¿ok? Sobre todo con el río Ubangui, ¿okay? Que permitió lo que es la movilidad hacia el África Central. Y por supuesto con el pasar de los siglos muchas etnias de ascendencia judía perdieron, eso es muy importante, aquí en el África Central muchas etnias perdieron su conexión religiosa. Inclusive, a mí me gusta mostrar los datos curiosos, ¿ok? Aquí tenemos al presidente de la República Democrática del Congo, si más no me equivoco, creo que todavía está en funciones o hace poco hubo elecciones, no recuerdo muy bien. Tenemos al presidente Félix Tshisekedi, ¿ok? Se dice que es descendiente de los Balúa y tiene una conexión, una afinidad muy fuerte con el judaísmo y el Estado de Israel. De hecho, hoy en día la República Democrática del Congo tiene relaciones y son muy profundas, inclusive el presidente Félix Tshisekedi ha hecho conexiones por supuesto, con las autoridades israelíes para pedir apoyo a la finalización de la cruenta guerra civil que tiene esta nación. ¿Okay? Esto es muy importante, ya esto forma parte de la geopolítica que se vive hoy en día dentro del África. Y bueno, por favor de Dios, como les comenté, el año que viene esperamos hacer una presentación ya de las relaciones políticas del Estado de Israel con los estados africanos. Y vamos a ver prácticamente muchos paralelismos que hay y muchas conexiones que existen entre dirigentes, o que han existido entre dirigentes israelíes y dirigentes africanos. Fíjense también, aquí tenemos algunos judíos famosos nacidos en el Congo, pero estos son de padres europeos. Tenemos aquí el señor Leokengo Dawondo, su nombre original es Leon Lubix. Él fue ex jefe del gobierno y presidente del Senado y tiene como padre a un médico judío polaco. ¿Okay? Tenemos al señor Moise Katumbi Chapwe, exgobernador de Katanga. Recuérdense la provincia esa de Katanga, donde le llaman el famoso pedículo del Congo. Y a esa región es muy especial por la cantidad de toneladas de minerales, sobre todo el cobre, coltán, uranio y demás minerales o piedras preciosas, que bueno, esto también ha llevado a ciertos conflictos en esa región. Este señor es oponente de Joseph Kabila, que es otro dirigente político de la RDC, y este señor es hijo de un judío de Rodas, ¿ok? Fíjense, lo podemos ver en su fisionomía, fíjense el tema de la nariz, muy importante, y el tema de Oliver Strelly. Tenemos a este señor, este otro personaje, disculpen, Oliver Strelly, que su nombre original es Nissim Israel, ¿okay? Él es diseñador de moda, nació en Kinshasa, antigua Leopoldville, capital de la RDC, y es también hijo de un judío de Rodas, ¿okay? Y tenemos otro dato curioso en Angola, fíjense esto. En Angola hay una plaza que se llama Irene Cohen, ¿ok? Esta señora africana, fíjense, Irene Cohen, fue una independentista revolucionaria angolana y en su honor se hizo una plaza en Luanda, ¿ok? Y se dice que esta señora es descendiente de judíos. Fíjense nada más el apellido y fíjense que debido a su lucha independentista, anticolonial, bueno, ella
fue condecorada ya en post-mortem con su, digamos, con colocarle su nombre en una plaza. ¿Okay? Fíjense, tenemos otro dato curioso. ¿Okay? La pequeña comunidad de Guinea Ecuatorial recibió hace poco, ¿okay? Creo que fue, esto fue este año, recibió un cargamento de matzá y vino, digamos que llegó a través de una delegación del Comando del Frente Interior que trabajó para rescatar a los heridos en la explosión ocurrida en una base militar del país. Recordemos que este año en Batá, en marzo, si más no me equivoco, hubo una explosión muy fuerte en Batá, en Guinea Ecuatorial. ¿Okay? Y ahí el Estado de Israel mandó digamos, un comando para asistir, un comando de asistencia de salud y por supuesto de seguridad para asistir a todo lo que fueron los heridos y para investigar esta explosión en la ciudad de Batá, en Guinea Ecuatorial. Batá queda en la costa de Guinea Ecuatorial, es la capital económica de este país. Y para los judíos que estaba cerca, para todos los judíos de Guinea Ecuatorial, que estaba cerca el tema de la Pascua, eso fue, si más no me equivoco, en marzo, esa explosión, llegaron todo, por supuesto, este contingente de apoyo israelí que llevó lo que fue el matzá para el tema de la Pascua, ¿no? Entonces, es muy interesante este detalle, que bueno, siempre, como dicen por ahí, siempre se resuelve el tema de los suministros para las fiestas, los suministros alimenticios para las fiestas judías. Fíjense, esta última lámina, vemos la asociación Shabbat, una asociación judía que opera en lo que es África Central y bueno, en diferentes países, pero fíjense que tiene una gran presencia en lo que es África Central. Fíjense lo que es Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo, en la República Democrática del Congo, la RC, y en Angola. Y fíjense que actualmente existe inclusive diferentes asociaciones que trabajan para no solamente incluso la difusión o que se conozca el tema religioso judío, sino trabajan para reconectar esas comunidades y trabajan también para, digamos, hacer labor social patrocinada e impulsada por el Estado de Israel a muchas comunidades pobres dentro del África, no solamente a las comunidades judías, muchas comunidades pobres. Y bueno, esto forma también parte de la geopolítica del Estado de Israel, que más adelante podremos conversar. Entonces, bueno, con esto terminamos. Agradecemos hoy a los presentes. Espero que les haya gustado esta presentación y que puedan difundir estos conocimientos, que puedan aprovechar estos conocimientos y que puedan, digamos, investigar también sobre este tema tan hermoso de los judíos de África, en este caso los judíos de África Central. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a la orden para los invitados. Tenemos un comentario, lo voy a leer. Okay. Primero, bueno, de la señora Miriam Bierman, muy interesante, Gustavo, tu charla. Entiendo que hay dos orígenes en estos judíos africanos, unos de origen muy antiguo, quizás de las tribus perdidas, otros Correcto. productos de mezclas de judíos europeos que llegaron a África y se mezclaron y mantuvieron su religión o de conversiones actuales. Quizás los más llamativos son los pueblos descendientes de las emigraciones provenientes de Israel, como creo que son los de Lemba de Zimbabue o los Ibo de Nigeria, y que genéticamente Correcto. se han demostrado que tienen genes propios de los judíos. Entonces aquí la pregunta es, ¿estos judíos de origen ancestral deben ser los llamados judíos de África, no crees? Sin menospreciar las conversiones. No sé si... Fíjate, sí, bueno, muy interesante. Por supuesto, los judíos ancestrales, por supuesto están los Igbo de Nigeria, están los Lemba de Zimbabue, que eso lo vamos a ver en el África, austral, los Lemba. Por supuesto, hay unos que son de orígenes muy antiguos y el otro producto de las mezclas. Sin embargo,
prácticamente aquí se están nombrando a toda la presencia, porque inclusive quise nombrar a la presencia incluso de migraciones europeas dentro del África, ¿ok? Porque ellos también hicieron parte de esa comunidad y por supuesto no, yo soy partidario de no menospreciar, soy partidario de que no se debe menospreciar ninguno. Sin embargo, por supuesto, existen comunidades muy ancestrales como los Falasha, llamémoslo comunidades puras o comunidades, digamos, autóctonas africanas, como también existen las mezclas con los que migraron del reino, de la caída del reino de Israel, de la caída del reino de Judá, de las destrucciones del templo, inclusive aquellos judíos que fueron perseguidos en la península arábica, que incluso que hicieron migración, que navegaron el Mar Rojo, que incluso muchos llegaron al puerto de Sudán, muchos llegaron a lo que hoy conocemos como Djibouti a través del estrecho de Bab el Mandeb. Entonces, siempre podemos decir que las comunidades judías africanas, digamos, muy pocas son 100% africanas. Todas tienen diáspora, todas tienen mezcla. ¿Okay? Se sabe que se han hecho investigaciones, sobre todo con los Tutsis de Ruanda, inclusive con muchos etíopes, que tienen trazas genéticas yemenitas. Al tener estas trazas genéticas yemenitas, podemos ver que existe una conexión con estos judíos ancestrales que hacían vida en Yemen, ¿okay? Que debido a las guerras, debido a la expansión y al atropello que hizo el Islam, muchos tuvieron que salir corriendo para África, ¿okay? Y África, este continente, yo le llamo el continente madre, ha sido una gran receptora a este continente de muchísimas comunidades y por supuesto ahí comenzó esas mezclas de todas estas comunidades. ¿Ok? Si tiene alguna preguntita, otro comentario, no sé si quedó claro. Sí, creo que quedó bastante claro. Y bueno, agradecerte nuevamente el privilegio de tener una persona que tenga tanta pasión por este tema y nos los pueda hacer llegar con tanta claridad y de forma tan extensiva. Y Sí, creo que, bueno, este encuentro va a quedar grabado también para que lo vean personas excelente, sí. luego. Hay personas que lo han grabado. Sí, e invitar para el próximo encuentro que va a ser la próxima semana, el jueves 18, si Correcto. quieres decir específicamente qué se va a abordar en esta sesión nuevamente para que las personas lo sepan y nos encontremos Perfecto. esa próxima sesión. La semana que viene vamos a hablar sobre los judíos del África Occidental. Eso es un temazo, yo le llamo un temazo boom o bomba o un temazo caliente porque ahí vamos a hablar sobre los Igbo, que llamémoslo vulgarmente, son un gentío, son muchísimos y han tenido una historia muy fuerte porque dentro de la misma Nigeria han sido vilipendiados, han sido atropellados, inclusive, les adelanto un poquito, ellos querían hacer la República del Biafra. De hecho, hay muchos africanos que rezan, abogan por Dios para que exista, por supuesto, Medinat de Israel, para que exista Etiopía y para que exista el Biafra. Lamentablemente el Biafra fue sofocado, esa independencia nada más duró unos 2-3 años, si más no me equivoco, desde 1967 hasta 1960. Por supuesto, las tropas federales de Nigeria no permitieron eso y bueno, los dirigentes Igboye tuvieron que llegar a la rendición porque si no la masacre iba a ser mucho más grande. Sin embargo, se sabe que todavía existe las ganas, las ansias. Inclusive hace poco, creo que se lo comenté en la presentación pasada, el líder
el líder religioso político de los Igbo tuvo que ser rescatado por las autoridades israelíes, en este caso por inteligencia israelí, por el Mossad, y tuvo que ser llevado y exiliado en Jerusalén, ya que tenía amenazas muy fuertes, muy fuertes no solamente por grupos terroristas dentro de Nigeria, sino por algunas personas o algunos dirigentes policiales y militares dentro de Nigeria. ¿Okay? A pesar de que Nigeria como Estado es un gran aliado del Estado de Israel, eso hay que decirlo a nivel geopolítico, hay diferencias por el tema, hay diferencias muy profundas por el tema del Biafra. Esto es un tema muy delicado, un tema, bueno, que esto nos puede llevar muchísimas horas en comentarlo, pero es un tema que tenemos que saberlo, un tema que la próxima semana lo vamos a abordar y posiblemente el año que viene, con la autorización, por supuesto, de nuestras autoridades de la Federación Sionista, el año que viene vamos a llevar a cabo esa presentación que creo que es de importancia extrema para que toda la comunidad judía y la comunidad no judía la conozca, porque el tema geopolítico de las relaciones de Israel con los diferentes estados africanos es un tema que hay que abordar, es un tema obligatorio en nuestra actualidad. ¿Okay? La otra cosita que les quería decir, hoy un comentario, hoy en día Etiopía sufre una especie de guerra civil, hay que tener atención con eso, ya que Etiopía en este mal proceso político que está viviendo hoy en día con los terroristas del Tigray, quieren derrocar a la República Federal Democrática de Etiopía. ¿Por qué les comento esto? Porque está en riesgo la vida de los judíos etíopes, de los falashas que quedan en Etiopía. El Estado de Israel se ha encargado ya desde hace varias semanas en movilizarse para extraer, estamos hablando todavía queda entre 5.000 a 10.000, si más no me equivoco, el número era entre 5.000 a 10.000, se dice que pueden llegar a 7.000, pero parece que hay muchos que no están registrados en las listas de los judíos, de los falashas, de los judíos etíopes. Sin embargo, se está haciendo la contabilización, la embajada de Israel se está moviendo rápidamente, no se sabe cuándo pueda suceder un enfrentamiento mayor. Se dice que los terroristas, yo les llamo los terroristas porque no tienen otro nombre, los terroristas del Tigray, pues son terroristas, quieren asaltar la capital y quieren, por supuesto, tomar el poder y eliminar a la república. ¿Okay? Un caso muy paralelo al de Afganistán, lamentablemente, pero afortunadamente el gobierno etíope se puso las pilas, el ejército, ¿okay?, de Etiopía se pusieron las pilas y por supuesto todos los aliados internacionales se pusieron a la orden para llevar a cabo una especie de negociación y dar un alto al fuego. Sin embargo, en este conflicto político, estas tribus judías que quedan allí, o ancestrales, los falashas, corren riesgo. Ya Israel inclusive sacó parte de su personal de la embajada y está movilizándose para, de forma clandestina o de forma abierta, poder sacar a estos judíos que quedan allí. ¿Ok? Les hago comentario de esto y atención porque es un tema muy interesante, es un tema álgido, muy poco conocido en nuestra región por nuestros día a día, por nuestros problemas en Venezuela, por nuestro día a día que nos consume y nos come tanto, pero es importante tomar en cuenta esto y tener atención sobre este tema. ¿Ok? No sé si tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por ahora no, pero qué bueno que tenemos otras sesiones para poder seguir conversando de esto y Sí, bueno, en correcto. definitiva es un privilegio contar con una persona que conozca tan extensamente todos estos temas, sobre todo de una zona que tiene tanta importancia, pero que quizás, como tú dices, en el día a día pasamos de alto. Correcto. Y nada, agradecer a la Federación por este espacio y a ti nuevamente. Y bueno, esperamos vernos la próxima semana, el jueves.
Muy agradecido a ti, Elías, muy agradecido a Miriam y muy agradecido a los invitados que estuvieron hoy en la sesión. Muchísimas gracias. Gracias una vez más. Espero que la semana que viene podamos seguir conversando estos temas y continuamos en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Gracias.